Aquí vamos de nuevo en otra enseñanza especial y me gustaría introducirme haciendo esta reflexión. Los hombres y mujeres que realmente aprovechan la vida, eh, que van a un nivel por encima del promedio, optimizando su diseño original, son aquellos que utilizan una serie de o desarrollan una serie de hábitos demasiado determinantes. Uno de ellos es la lectura, obviamente mirando qué se lee. El segundo es la meditación. El tercero es la práctica de esa sabiduría que se adquiere. Y el tercero es ser de influencia, como hemos visto en algunos de los mensajes anteriores. Entonces, pues vamos a entrar en este tema que definitivamente es vital en nuestra vida y que de alguna manera nos ilumina el entendimiento. Voy a compartirles un pequeño material que tenemos aquí para hoy, recordando que somos el movimiento contra la corriente. Y alguien podría preguntarme por qué escogimos este nombre, porque si no queremos ir para donde va todo el mundo y ser uno más del montón, pues definitivamente debemos tomar decisiones inteligentes. Y este es el tema que pues nos compete hoy. Factores determinantes en la toma de decisiones. Nuestra vida está basada en tomar decisiones y esas decisiones determinan nuestra realización, nuestro triunfo, nuestro fracaso y también cómo afectamos a los que nos rodean y aún hasta el ecosistema donde nos estemos moviendo. De manera que este concepto de toma de decisiones, ¿qué nos trae inicialmente a nuestra mente? Si es tan importante, lo tenemos claro, podemos preguntarnos hoy, ¿tenemos una ruta, unos pasos, una manera de tomar decisiones? Y pues vamos a mirar el primer factor, es el factor I. Este factor I es algo que a mí me encanta trabajarlo. Y el factor I es esa idea, esa intención, esa imaginación que llega a nuestra vida cuando vamos a tomar decisiones. Entonces, la intención puede ser eh, mm, basada en principios y valores, o puede ser emocional, o puede ser egoísta, o puede ser vengativa, o puede ser de ignorancia. Por eso, en algunos momentos hemos hablado de los reactivos que somos para tomar decisiones y que solamente el 3% de los momentos de nuestra vida no nos da tiempo a evaluar ese factor I. Cuando nos va a atropellar un carro, cuando hay un incendio, hay un infarto, hay que actuar ya, pero solo el 3%. Y por eso el tener muy claro y muy conscientes que en el 97% de los momentos de nuestra vida tenemos tiempo suficiente para identificar la fuente que nos está llevando a tomar una decisión. Esa intencionalidad.
Y ahí ya empieza a haber una división entre eh, el hombre sabio, inteligente y el hombre necio. Y hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Si ustedes recuerdan allí en este famoso pasaje del Evangelio de Mateo, donde habla eh, del hombre necio y del hombre sabio, hablando de la casa sobre la roca. Dice que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca y el hombre necio sobre la arena, y que vinieron tormentas, vientos, huracanes y golpearon contra la casa. Y la que estaba construida sobre la roca permaneció indemne, no le pasó nada. Pero la construida sobre la arena fue grande, fue su ruina. Y me gusta mucho meditar en esto porque digo, bueno, esta intención, esta idea, esta imaginación, ¿a dónde me va a llevar? A tomar una decisión basada en la roca o en la arena. La roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios y la arena son todas las intenciones humanas, eh, culturales, intelectuales, todo lo que queramos decir que sale del hombre. Entonces, es el primer factor determinante. Contemplar mi idea, pero sobre todo mi intención, la intención del corazón. Dice en Jeremías muy claro que el corazón del hombre es perverso y que es maligno por encima de todas las cosas. Está hablando del hombre que no ha nacido de nuevo, que no tiene una relación con Dios, que no está eh, en íntima eh, comunión con la sabiduría sobrenatural de Dios. Dios dice que todos los días nos da sabiduría. El pan nuestro de cada día es la sabiduría que nos otorga. Y como dice en Santiago 1:5, nos la entrega abundantemente y sin exigirnos nada. Cuando yo aprendo a recibir esa sabiduría abundante de Dios sin mezclarla con mis intenciones, con mis emociones, con mis eh, actitudes egocéntricas, sino que mantengo la pureza de esa sabiduría, ahí empieza un camino diferente. Analizar la situación para identificar los posibles problemas para convertirlos en desafíos. Analizar la situación. Ayer, por ejemplo, hablaba con una alumna que tomó a cachetadas a su hija tiene 13 años, y entonces me decía que era la única forma que ella le marchaba. Entonces le decía yo, sí, es la forma en que te marcha, pero ¿qué estás generando en esa situación? Lo primero es un adolescente y la agresividad produce alta rebeldía. Y lo segundo, tus golpes son el resultado de la impotencia. No tengo otra manera para controlarla. Y es que no existe otra manera, o es quizá lo que tuviste que vivir y aprendiste, y, y es la reactividad de la impotencia que hay dentro. De manera que empezamos a trabajar otras cosas que pudiera hacer con su hija. Y aprovecho pues para comentar que un niño por encima de los 4 o 5 años jamás se le debe pegar. Hay muchas formas de disciplinar o de llevarlo a que aprenda. Pero ¿qué tanto analizamos esa situación? Solamente con estos dos aspectos ya nosotros mm, tenemos una muy buena base para ir inteligentemente tomando decisiones.
reviso mi intención, mi idea, mi imaginación, mi impacto. Esta decisión que voy a tomar, ¿qué impacto va a producir en otros? Muchas de las tomas de decisiones nos gustan y no tenemos en cuenta el daño que le estamos haciendo a otras personas, comenzando por la casa. Identificar todas las alternativas. Esto es lo que creo. Esta es la idea que voy construyendo y considerando que va a ser lo mejor. Pero debo identificar todas las alternativas. ¿Qué otras opciones tengo? ¿Qué otras maneras tengo de hacerlo? Creo que hay un ejemplo que a mí me conmovió mucho cuando vivía en Argentina. Era un militar y tenía muchos problemas en el hogar. Y me decía la esposa llorando, me decía, vea, ahí acaba de comprarse, de cambiar otra vez la moto. Acaba de comprar una moto de alto cilindraje y sale feliz con su moto nueva. Pero los niños van al colegio con los zapatos rotos. ¿Por qué no piensa sino en él? Y por eso es interesante poder traer hoy a esta reflexión también el que es mejor servir que ser servido y dar que recibir. Esas alternativas, ese campo de alternativas de toma de decisiones, creo que está bastante completo. Entonces voy a este paso, analizar esas alternativas. Aquí parece que estuviera uno como repitiendo algo, pero no. Y no es por el hecho de que tenemos esa tendencia y más en el mundo de hoy de ir a una velocidad impresionante en la toma de decisiones. Sopesar el impacto y efectividad de cada una de las alternativas. Aquí cabría hablar de lo que se llama riesgos calculados. Bueno, me voy a decidir por esta alternativa. Esa alternativa, ¿qué riesgos tiene? Y este riesgo lo asumo. Si esto no me funciona y ocurre tal cosa, ¿cómo me estoy preparando por si eso sale? Asumo esa responsabilidad. Definir los criterios para la toma de decisiones. ¿Desde dónde estoy tomando decisiones? Desde la cultura, desde el miedo, desde el placer, desde lo egocéntrico o desde lo espiritual. ¿Cuál es la fuente que tengo para definir los criterios en la toma de decisiones? Y seleccionar esa alternativa. Aquí aparece entonces este concepto que sería bien importante internalizarlo hoy, llevárnoslo hoy, y es: nuestras decisiones son conscientes. Estoy consciente de que he utilizado esta serie de pasos para tomar decisiones. El hombre está habituado a manejar las cosas de manera mecánica, porque nuestro cerebro tiene esa tendencia de rutinizar todo para ahorrar energía. Entonces, hombre, algo que yo he aprendido es a tomar decisiones después de revisar, de mirar, y no dejarme involucrar en ese río de, de la velocidad,
de la vida en este momento. Es decir, como que pensar y repensar, no, estamos es para correr. Allí está la diferencia. Muchas veces podemos estar como seguros, pero al revisar empezar a encontrar otras cosas. Y esas otras cosas que revisamos pueden ser, a ver, que nos muestran errores o que nos muestran mejores alternativas. Las decisiones de esta manera nos sacan de la rutina. Usted sí disfruta de encontrar algo nuevo cada día, de desarrollar algo nuevo, de avanzar en algo importante. Otra de las cosas interesantes en este campo de aprender a tomar decisiones inteligentes, teniendo en cuenta los factores en la toma de decisiones, es que usted va construyendo confianza. Yo quiero que lo vamos mirando despacio. Esta toma de decisiones metódica, por llamarlo así, la disfrutamos. ¿Qué tanto estamos conscientes de darle prioridad a nuestra manera de tomar decisiones? Vamos a ir avanzando y encontrando cosas ya más detalladas en este campo. Decisiones conscientes. Obviamente, nada podrá reemplazar a la forma como Dios nos capacita en la toma de decisiones. Entonces, uno de los libros increíbles que hay y que nos capacita en la toma de decisiones es el libro de Proverbios. Si ustedes le dan una revisadita al capítulo 1 y los primeros 7 versículos del libro de Proverbios, dice, ¿para qué es? Dice, el libro de Proverbios enriquece. Déjenme, lo leemos en un momentico, porque es bien interesante. Yo les motivo a que saquen un tiempito y miremos, meditemos en esa parte, donde dice así. Dice, los proverbios, estoy en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, sirven para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción, prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Para entender los proverbios y las sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces miremos la introducción al libro de Proverbios. Nos dice, bueno, aquí hay un contenido increíble para adquirir sabiduría e inteligencia para la toma de decisiones. Entonces dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Solamente esta partecita ya nos está dando un factor determinante en la toma de decisiones. Y alguien me diría, bueno, Carlos, pero ¿por qué siempre y que la palabra y la Biblia y esto como tan religioso? Interesante. Basta mirar lo que existe, que es mi tema favorito y que todo el tiempo estoy hablando del diseño original, para darnos cuenta que hay una inteligencia superior a la humana. Cuando vemos la rueda de la vida, cuando vemos todos los ciclos de la vida está llena de ciclos.
Inhalar aire es exhalar aire. El día, la noche, los ritmos del agua, él nace, crece, reproduce y muere de todo lo vivo. Entonces, ahí hay una inteligencia que no es humana. ¿Cuántos años, siglos le costó a la humanidad desarrollar un aparatico para poder estudiar el cerebro en vivo? Siglos de siglos. ¿Cuánto tiempo y cuánto le ha costado al hombre para poder ir a la luna? ¿Cuántos siglos de esfuerzos para poner un aparatico en Marte? O sea, es la lucha de la limitada sabiduría humana frente a la grandeza de la sabiduría del diseñador. Y esto es la fuente de esa sabiduría que nos quiere ser otorgada. De manera que aquí hay dos conceptos que nos traen este momento con el factor I que veíamos ahora. O sea, mi idea, mi intención, mi interpretación está basada en la sabiduría de Dios o en la sabiduría humana. En la sabiduría de ese creador que nos concedió este día de hoy, donde cada día es un regalo, que viene con su diseño y su parámetro de sabiduría. Creo que aquí hay dos aspectos que también podemos tener en cuenta, y es el comienzo del día. El comienzo del día cuando se hace con gratitud y con un acceder a esa sabiduría que nos fue concedida, ya estamos construyendo una base sólida para atravesar el día. Dice aquí, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. O sea, está diciendo, hay una promesa de Dios que no nos deja desviar a la derecha ni a la izquierda. Y dice es, reconócelo en todos tus caminos. Reconocerlo es tenerlo en cuenta, es meditar, es orar para que venga esa luz que nos guía. Y la oración como un diálogo. El Salmo 25, 4 y 5 dice, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Qué oración tan espectacular, tan linda. Dice también la escritura que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va apareciendo y crece hasta ser perfecta como la luz del mediodía. O sea, cada vez va creciendo más y más la capacidad de recibir una sabiduría revelada por el Espíritu de Dios y no una sabiduría humana. A estas alturas de la reflexión, preguntémonos si primero tenemos en cuenta esto en nuestro caminar diario. Y lo segundo es qué tanto lo practico. Si nosotros construyéramos un indicador que nos llevaría unos pocos minutos antes de acostarnos, es decir, cuáles fueron las decisiones que tomé hoy, que obviamente sean decisiones trascendentes del día, desde dónde las tomé, fue la mejor decisión, utilicé factores determinantes en la toma de esas decisiones, o sigo con los hábitos de la carrera y los hábitos humanos. Tus mandamientos me han dado inteligencia. Qué increíble. El meditar todos estos principios producen inteligencia. Inteligencia y sabiduría que también promete Dios que no nos será quitada. Dice que cuando adquirimos esa sabiduría de Él,
esa sabiduría se mantiene en nuestra memoria. Tu palabra es lámpara a mis pies. Hay una brújula, hay algo que nos conduce por las, abriendo sendas en medio de la oscuridad, de la ignorancia y del engaño. Es luz que ilumina mi camino. Pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Entonces, no solo es esta parte de poder ir adquiriendo sabiduría y esta práctica que hemos visto, sino también entender que permanece allí. Allí está todo el tiempo. Accedemos fácilmente. Y ojo, no cuesta nada. Y nos da una riqueza impresionante. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, lo leíamos ahora, y los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando hablamos de temor a Dios, no es miedo a Dios. Es el temor a Dios, es tener claro que si yo entro en el campo de la altivez, de la soberbia, de la autosuficiencia, de tomar decisiones sin tenerlo en cuenta, la estrellada va a ser interesante. El fracaso está asegurado porque el plan de Dios es perfecto. Entonces esto nos tiene que llevar a meditar en otra cosa. ¿Qué tanto de mis emociones, de mis antojos y otra serie de cosas le mezclo a la palabra de Dios y creo que estoy bien con Dios? Dice, pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Romanos 8:14 también dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, llevémonos este otro diamante. ¿Qué tan claro y consciente tengo de que yo estoy tomando las decisiones con la guía del Espíritu Santo? ¿Qué tanto conozco al Espíritu? ¿Qué tanto me relaciono con él? Recordemos que en 1 Corintios 2 dice que el hombre que no ha recibido al Espíritu de Dios, que es esa fuente de la sabiduría sobre la palabra, no podrá entender la palabra. Para él será locura, para él será muy difícil y aún hasta aburridor ponerse a leer la Biblia. Este tema da para tanto, pero créame que no hay cosa más espectacular que entender que el Espíritu Santo es real, existe la tercera persona de la Trinidad y tiene un rol especial y es el capacitarnos en todas las cosas, es darnos sabiduría abundante y recordarnos lo que nos va enseñando. Es el verdadero mentor. Entonces, yo les invitaría a que ahora compartiéramos un poquito cómo en nuestra relación, cómo lo experimentamos, cómo actúa en nuestra vida. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Qué pregunta tan interesante que hace Santiago aquí. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. O sea, uno de los indicadores de que hemos ido adquiriendo sabiduría para la toma de decisiones es la humildad, porque la sabiduría nos vuelve humildes. Cuando uno va entrando en este escenario tan impresionante de lo que es adquirir sabiduría sobrenatural, se va dando uno cuenta de lo pequeñito, limitado, imperfecto, impotente que es. Por eso en Juan 15:5 enfatizaba Jesús diciendo, apartados de mí, nada podéis hacer.
Ah. Entonces, vamos a mostrar algunas preguntas que nos van a servir muchísimo para que a partir de hoy podamos tenerlas en cuenta como direccionamiento para la buena toma de decisiones. ¿A quién se le escribió ese texto originalmente? Es importante conocer la historia. Toda la Biblia fue escrita por alguien y en un momento determinado. Pero aunque fue en esa época, trae un reflejo para nuestra vida actual, como vamos a ver ahora. ¿Quién era el autor y con qué propósito lo escribió? Va a hacer un alto aquí. Voy a contarles, por ejemplo, cómo nacen las sectas. Hay algunas religiones evangélicas, porque entendamos que la espiritualidad no tiene nada que ver con religión. La espiritualidad tiene que ver con una relación personal. La vida está basada en un relacionamiento personal con Dios. Pero algunas sectas religiosas evangélicas le prohíben a la mujer cortarse el pelo. Le prohíben a la mujer poder utilizar pantalones, jeans, en fin, como le digan en tu contexto. Tienen que andar con largas batas, con el pelo bien largo y no se pueden pintar la cara ni ponerse arete ni nada de esto. ¿De dónde salió esto? Hay una analogía muy especial que enseña el apóstol Pablo, hablando de la autoridad. Y el apóstol Pablo, ¿a quién le hablaba esto? A las mujeres de Corinto. ¿Y qué era Corinto? Era un puerto en el mar Mediterráneo que no tenía leyes, ni Dios, ni nada. Era un pueblo de, de transeúntes, de marineros. Pero allí la costumbre que tenían las mujeres era que las que trabajaban en los prostíbulos se rapaban la cabeza. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto y dice, es honroso para la mujer dejarse el pelo largo, está utilizando esa analogía como para decir la mujer virtuosa. Está hablando de que el hombre no debe dejarse el pelo largo y la mujer sí, porque el hombre está bajo la autoridad de Dios y en el diseño de Dios el hombre es cabeza de la mujer y entonces es el que la guía, la protege, la provee, le construye una atmósfera de confianza. Entonces mira cómo descontextualizar, teniendo esa ignorancia, llamémoslo así, de ni siquiera ver quién lo escribió, por qué lo escribió, cuál fue el impacto, para qué, lleva a una interpretación humana donde le quita todo esa bondad y ese amor de entregarnos una sabiduría no humana revelada. Entonces, sigamos compartiendo nuestro texto. Y dice acá, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No, ¿qué pongo yo a decir al texto? Algunos dicen, es que el Señor me dijo aquí que hiciera tal cosa. No, estoy acomodando el texto porque quiero que diga lo que a mí me interesa que diga. ¿Qué palabras necesito buscar para saber el verdadero significado de las palabras de este pasaje? Hay momentos en que uno necesita en ese contexto darse cuenta la raíz de la palabra. Por ejemplo, cuando habla del divorcio y dice que solamente el divorcio se permite cuando hay fornicación.
si alguien se queda solo con esa definición que hay allí, se pierde de toda una riqueza que trae su raíz. Fornicación viene de una palabra griega que se llama porneia, que quiere decir actos antimorales, especialmente los sexuales, pero no hay otros. Por ejemplo, el hombre que trae violencia intrafamiliar, le pega a la esposa, mantiene en terror y en angustia a sus hijos. Entonces, digamos que esa esposa y esos hijos tendrán que quedarse ahí en ese estado de esclavitud. La escritura dice que Jesús no trajo libertad para que nosotros volvamos a estar en esclavitud. Entonces, mira la importancia de ir aprendiendo el libro de la vida. Eso es lo que es realmente la palabra de Dios. ¿Cómo encaja este pasaje en el contexto de mi vida hoy? Entonces, así estudiemos pasajes del Antiguo Testamento. Hay una forma en que se aprende a aplicar esas enseñanzas a nuestra vida actual. Siempre trae, como lo dice en Timoteo, la palabra de Dios sirve para enseñar, para redarguir, para dar sabiduría, para llevarnos como esa luz especial para las decisiones diarias. Esto que acabo de meditar, que acabo de leer, que acabo con la ayuda del Espíritu Santo, de recibir como sabiduría, ¿cómo lo practico? ¿Cómo lo estoy practicando? Aún lo que hemos visto hoy, ¿cómo lo vamos a practicar? ¿Por qué comienza este día recibiendo esta enseñanza? ¿Qué decisión me llevo hoy? Por eso, el iniciar el día con una meditación de la palabra de Dios es enriquecer nuestro espíritu y darle sabiduría a nuestra alma en esa toma de decisiones. Volviendo al inicio de esta reflexión, la pregunta es, mi intencionalidad, mi idea, mi imaginación, mi interpretación, me llevará a descubrir que yo estoy acomodando la palabra a mi deseo preconcebido. En alguna oportunidad me encontré un hombre de unos 30 años con una mujer como de 50 y estaban en una gran crisis porque esta mujer lo encontró a su esposo teniendo relaciones con la empleada. Y él decía que él había hecho eso porque la palabra de Dios le daba un respaldo importante. Yo le digo, ¿cómo así? Sí, como la esposa de Abraham no le podía dar hijos, él se allegó a su criada y pudo tener ahí a Ismael, a su hijo. Entonces la esposa que yo tengo de 50 años no me puede dar hijos, entonces yo tengo que buscarlos en la empleada. O sea, en esto hay una manipulación que la pueden hacer por donde quieran, de ese perfecto libro que nos da dirección y nos da a nosotros precisamente el cómo caminar de una manera bien especial y bien interesante en el día a día. Bueno, quisiera escucharles un poco qué piensan de estos factores determinantes para la toma de decisiones, qué tanto los tenemos en cuenta, qué tanto habíamos meditado en cómo tomar decisiones y qué nos llevamos hoy de aquí. Les invito a que compartamos y también me permitan aprender de ustedes. Buenos días. José Manuel, buen día. Carlos, buenos días equipo. Qué bendición estar acá una vez más. Eh, Déjame decirte que
Este tema es sumamente interesante, supremamente interesante, y la tendencia natural del hombre, de nosotros los hombres, es hacer las cosas de manera mecánica, como tú mencionas, ¿no? Eh, lo que hablas de los proverbios, en una oportunidad yo escuché a alguien decir que si quieres ser un hombre sabio, eh, como Salomón, porque Salomón le pidió a Dios sabiduría, no le pidió dinero, y Dios le dio todo, ¿no? A través de la sabiduría. Entonces, cuando entendemos que para tomar decisiones eh, tenemos la palabra, yo me apropié de eso hace mucho tiempo, ¿no? E inclusive en Proverbios, si observamos, tiene 31 capítulos. Y la recomendación que hacían en esa oportunidad, una persona que me hacía la referencia, me decía que era importante leerse un capítulo diario y meditar en él. Te cuento que al principio me costó muchísimo eh, crear el hábito para, para hacerlo, pero escuchándote hablar hoy entiendo, obviamente, te confieso, yo no hago los pasos de manera consciente, todos esos pasos importantes que tú mencionas, y yo, wow, o sea, ¿cómo logras ir de manera consciente haciendo esos pasos, ¿no? Pero sí, hoy día le doy gracias a Dios porque gracias a la palabra, al libro de Proverbios, y doy fe de eso, me ha ayudado muchísimo. Sigo trabajando, sigo en el camino porque sigo cometiendo errores, pero ya cuando los cometo lo hago más consciente, precisamente pegado a la palabra. Y debo confesarte que para mí ha sido una bendición, porque definitivamente aquí está la sabiduría. Y como dice, ¿para qué es todo esto? Es para entender sabiduría e instrucción, para conocer las razones prudentes. Entonces, habla de disciplina, prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces, cuando entendemos esto y lo vamos poniendo en práctica, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Lo hacemos un día a la vez. Dijiste algo importante, que precisamente el Espíritu Santo es real, es la tercera persona de la Trinidad, y y Él nos da esa sabiduría. Entonces hoy día entiendo de cómo Dios me ha venido guiando. De hecho, el, el estar aquí hoy ha sido una bendición, ha sido guiado por el Espíritu Santo, porque gracias a una decisión de estar dando y apoyando en una fundación que para mí venía haciéndolo, pero me negué en algún momento ser parte de la junta directiva. Y hoy puedo decir, testimonial, de que mi vida es una vida antes de la fundación, Sembradores de Valores, y una vida después de la Fundación Sembradores de Valores. Y verdad que te agradezco muchísimo. Y todo lo que estás diciendo, verdaderamente, Dios te ha dado la palabra para eso y te lo agradezco infinitamente. Gracias. Gracias, José Manuel. Y hay algo bien interesante en el pasaje que traes, te agradezco mucho, porque precisamente cuando Dios le dijo a Salomón que qué quería, él lo único que pidió es que le diera sabiduría para servirle al pueblo, para guiar. Yo lo único que quiero es que me capacites para servir. Y ahí es donde Dios le dice, como no pediste nada para ti, como no fuiste egoísta, como no te estás colocando en el primer lugar, te voy a dar lo que no le he dado a nadie. Entonces, esa es otra actitud bien especial, ¿no? Creo que de alguna manera no existe ningún ser humano, pues en nuestro entorno latino, que alguna vez no haya rezado el Padre Nuestro. Y cuando se le dice, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, solamente esa pequeña porción de un versículo lo dice todo. La forma de poder caminar administrando lo que Él nos permite administrar, porque es el dueño de todo, es donde
encontramos el verdadero camino. ¿Quién Y, más quiere? disculpa, Carlos, y Sí. me parece que importante que lo anoté cuando tú hablas de la aplicación y, y conecta todo, ¿no? Jesús no vino para que sigamos siendo esclavos, sino para libertarnos. Entonces, la decisión precisamente es a diario buscarlo. Y entonces allí tenemos para iniciar el libro de Proverbios. Y este hábito yo también lo aprendí hace como 20 años que alguien me lo enseñaba. Dice, construye el hábito teniendo en cuenta la fecha del proverbio. Del 1 al 31, pues si hoy estamos a 6, entonces, bueno, pues léase hoy Proverbio 6 y lo medita y saca los datos. Y esa es una rutina muy especial. Inclusive, si uno lo hace juiciosamente durante los 31 días de un mes y al otro mes vuelve y lo repite, va encontrando más y más y más porque es una fuente inagotable de sabiduría. ¿Quién más quiere compartir algo, preguntar, contarnos qué se lleva hoy? Los buenos días y a todos los compañeros en sala. Bienvenido, Rafa. Es muy importante, como siempre, enriquecedor. Aprendemos juntos lo que el Espíritu Santo te revela a ti, que es importante para cada uno de nosotros. Pero en primera persona, en este caso, pues, cómo tomamos decisiones a veces, pero en nuestras propias fuerzas y en nuestra carne. Y cuando nos estrellamos, entonces preguntamos dónde estaba Dios. Cuando nos damos duro contra el muro, entonces, ay, pero claro, no le consultamos a Dios. Lo hicimos en nuestra propia voluntad, en nuestras propias fuerzas. Me gusta lo que dice Proverbios capítulo 3, quiero retomarlo, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Compartías tú. Ahora dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, él enderezará tus veredas. Es que bueno tenerlo en cuenta en todo a Dios. Es en todo. Lo que dice San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, qué bueno lo que nos compartes. De verdad que este es el postre, el plato fuerte hasta hora de la mañana, en este día de ayuno congregacional acá en nuestra misión en Buga. Entonces, qué bueno recibir esa enseñanza, pero también nos agrega Santiago que nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿cuánta sabiduría nos falta, o me falta en este caso? Es mi caso. Tomar decisiones, no hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino con la guía del Espíritu Santo. Y te reitero los agradecimientos, mi líder Carlos, por tus enseñanzas, aprendiendo juntos y edificándome. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias, Rafa. Y me llevas a meditar aún en esto, ¿no? ¿Con qué actitud comenzamos el día diciendo, wow, ¿cuál será la sabiduría que voy a aprender hoy? ¿Cuál va a ser la sabiduría que me va a ser entregada hoy? Me dieron un nuevo día que viene cargado de nueva sabiduría. Entonces, no es tampoco el que voy a ir a buscar, es que Dios desea entregárnosla. Y algo que me ha apasionado y siempre lo enseño es que como Dios nos creó únicos e irrepetibles, cada uno de los que estamos aquí tenemos unos códigos genéticos en cada célula que su forma operativa es única de cada ser humano. Nadie la tuvo, la tiene ni la tendrá.
Entonces, la sabiduría que Dios le entrega a cada uno tiene que ver exactamente con ese diseño. Entonces, es lo que llama la escritura la multiforme gracia de Dios al entregar la sabiduría. Uno puede leer aquí un versículo, lo estamos leyendo para todos, pero el Espíritu Santo viene y lo aplica a la realidad de cada uno para poder guiarle por la senda que Dios tiene para cada uno. Entonces, solamente desde ahí empezamos a entender que cada día lo podemos vivir o como sabios o como necios. Es una decisión diaria. Cuando yo me levanto no doy ni gracias, sino como que Dios tiene la obligación de regalarme cada día, pues sigo en mi necedad. Pero cuando yo me levanto y tengo el respeto por ese día diseñado por Dios que me acaba de entregar, y le pido que por favor me entregue sabiduría para el día y voy aprendiendo cómo hacerlo, entonces mi vida es transformada y terminamos asombrados, como veíamos hace días con la capacidad de asombro. Pero algo que es, y también lo hemos visto con otros de los compañeros que han compartido en estos días, es que para poder ir uno a ese nivel necesita tener un mentor. ¿Cuál es tu mentor? Necesitamos tener un mentor. Mira que uno puede llevar años. Yo, por ejemplo, uno de mis mentores, y ha sido el que más relevante ha sido en mi vida, es Roosevelt Gutiérrez. Y él, que es un hombre que lleva más de 40 años en este caminar y que Dios le ha dado muchísima sabiduría, él tiene otros mentores. O sea, la sabiduría te lleva a nunca dejar de tener un mentor idóneo porque es protección. Cuando alguien dice, yo por qué tengo que estarle contando mi vida a alguien o por qué tengo que estarle dando cuentas, eso es orgullo, es autosuficiencia. Entonces, pues qué chévere poder capitalizar y reflexionar esto todo el tiempo. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Álvaro, qué bueno verte. ¿Cómo han estado todos? Feliz Bien, día. bien. Carlitos, Adelante. muchas gracias por la conferencia del día de hoy. Me traje a la memoria, recuerdas que estuvimos hace como 20 años en Medellín en un congreso para hombres, en donde una de las cosas que más me impactó fue lo que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 6. Creo que es del 20 al 35, que habla de la amonestación contra el adulterio. Y, y me pareció pues gigantesco que allí nos enseñaban también acerca de la toma de decisiones, acerca de cómo se puede uno parrandear la vida por no saber atar al cuello las enseñanzas de nuestros padres y de nuestras madres. Inclusive comparaba que esos errores los puede uno llegar a catalogar como pisar las brasas sin quemarse los pies o abrazar el fuego sin que las vestiduras ardan. Me pareció interesantísimo, y hoy que hablas acerca del tema de las decisiones traigo a colación este asuntico. Adicionalmente, pues quería comentarles a todos y hacerte una pregunta, Carlos, de una situación que viví el día de ayer. ¿Cómo les parece que mi hijo menor se casó? E hicieron una ceremonia que según pues el protocolo y todo el asunto, que para todos los invitados dijeron que era una ceremonia cristiana. Me llamó la atención varios asuntos, y uno era que a mi hijo le hicieron colocar en la cabeza una especie de gorrito. Eso tiene un nombre, que tenía la estrella de David. El pastor que lideraba la sesión también lo tenía, y a su vez tenía como un chalcito parecido a lo que usan los paisas.
Adicionalmente, en uno de las partes de la ceremonia, hizo que mi hijo rompiera una copa en el piso. Eso lo rompió con pies. Mi pregunta puntual, ¿eso es cristiano? ¿Eso es de sana doctrina? Yo nunca había visto eso. Bueno, Álvaro, primero, ¿cómo disfruto esto que nos compartes? Porque imagínese, Álvaro, en ese congreso que había más o menos 1000 hombres allá en Medellín, donde siempre se hacía este tipo de congresos tan especiales. Hace 20 años, y Álvaro se acuerda como si fuera hoy del impacto que la palabra le trajo, tanto que dijo, bueno, en Proverbios 6, del 20 en adelante, cuando habla de, ese es el impacto de la sabiduría que nos llega, y esa enseñanza que dieron, créame que le llegó de diferentes maneras a cada uno. Entonces, claro que recuerdo mucho esos viajes, con Rafael también muchas veces hicimos ese tipo de tiempos de compartir tan especial. En cuanto a lo segundo, pues por el tipo de elementos que se usaron en el matrimonio, me imagino que es una iglesia que tiene alguna línea judeo-mesiánica, y el kipá es una simbología de estar bajo la autoridad de Dios, o sea que usarla como un símbolo, como una enseñanza, pues no está mal. El, 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 eh, Se me olvidó si de pronto alguno me recuerda, una banda que se colocan aquí también hace parte de esos El rituales. talí. ¿El qué? Talí. El talit, sí, gracias. El talit también es otro elemento que usan, como diciendo, el hombre es el sacerdote del hogar, es el que trae la sabiduría por estar bajo la autoridad de Dios, trae esta autoridad delegada para cuidar, bendecir y proteger su hogar. Y la ruptura de la copa, pues es la copa en que se ha hecho el pacto, y es una simbología de decir que el pacto es, que es hasta que la muerte los separe. Es como la simbología que tiene. La pregunta es, ¿eso es cristiano? Pues Dios nos da la capacidad en una ceremonia de poder dar enseñanzas utilizando cierta simbología. El peligro está en darle poder a esa simbología. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, el hombre que no anda con el kipá aquí en la cabeza está bajo maldición, le está dando el poder a ese kipá, y entonces eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, lo que habría que mirar detrás de toda esta simbología, ese tipo de doctrina que esté utilizando. Pero el hecho de usarlo como representaciones para esto, uno puede tener la libertad de hacerlo. Me haces acordar de una vez en Argentina, hice algún tipo de simbología para enseñar cómo la luz vencía las tinieblas, ¿cierto? Era una enseñanza que estamos haciendo de noche. Entonces, claro, hubo un momento en que se apagó la luz y se prendió una vela y se fue reproduciendo la vela en otros para ir viendo cómo la luz iba desterrando las tinieblas. Y alguien se fue diciendo ahí que allí eso era satánico porque prendían velas y porque... Entonces, es la interpretación como estamos hablando ahora que cada uno le dé. Pero frente a lo que me comentas, definitivamente la enseñanza es bíblica, pero hay que ver si se le está dando poder a esos elementos y cuál es el tipo de doctrina que se está enseñando allí. Ah, ya. Sí, pero pues lo que sí hay que comentar es que
el pastor habló de que mi hijo tendría que respetar y amar a su esposa así como Jesús ama a su esposa, que es la iglesia. Entonces, esa partecita me tranquilizó un poquito. Pero entonces, gracias por tu respuesta. Quiere decir que sí, es algo de sana doctrina, que no hay que repararle mayor cosa. Muchas gracias. No, y esto que traes fue lo que me noqueó a mí una vez. Eso está en Efesios 5. Dice que el hombre fue creado para... la cabeza del hombre es Cristo, pero la cabeza de la mujer es el hombre. Ahí me estoy metiendo en un tema que es lindísimo, pero muy profundo y que a nosotros los hombres nos entra en reversa. Porque precisamente cuando dice, la mujer debe sujetarse al varón en todo, eso no le gusta ni 5 a las mujeres. Yo, este vándalo que tengo al lado, ¿cómo me le voy a sujetar? Pero luego agrega lo que tú dices, porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y se entregó por ella. Entonces mira que haciendo un pequeño paréntesis y ya para terminar, el matrimonio no fue diseñado por Dios para ser feliz. La gente dice, no, la chica es el día que me case, el día. Y después de un tiempito es el día que me divorcie, ya no. El matrimonio está establecido para formar el carácter de Cristo en nosotros. Lo hice en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, bien claro. No hay un lugar que más nos forme, nos trate, nos moldee como el matrimonio, porque hay que tener paciencia, humildad, sacrificio, el morir al yo, todo lo que dice Primera de Corintios 13, lo que es el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor no busca lo suyo, el amor, entonces, esa es la riqueza de un estado sobrenatural que el hombre común y corriente no puede entender eso. Entonces tiene un lado muy lindo y solo agrego lo siguiente. Dice que Jesús se sacrificó por la iglesia para poder presentársela como una iglesia sin arruga y sin mancha. Te le está diciendo al hombre, usted quiere tener una esposa espectacular, yo se la entrego bien arrugada y manchada para que usted al enseñarle la palabra de Dios se la pueda presentar a sí mismo como una esposa, como la que quiere. Entonces, cuando yo trabajo esto en pareja, les digo, usted creía que Dios se le iba a mandar perfecta, sabia, madura, o sea, nada que ver, nos la mandan bien llenas de defectos para pulirnos acá. Entonces, imagínate, yo que tengo 4 hijas y una espada son 5, le digo, señora, así andaba yo de mal que me mandaste 5 lijas, por eso ya tengo canas hasta tricolores, yo viviendo todo este proceso. Bueno, gente linda, vamos a terminar orando para que el Señor nos dé sabiduría en todo este proceso. ¿Querías decir algo más, Álvaro? No, muchas gracias. Quedó clara la explicación. Ok. Amado Dios, gracias por este espacio que nos permite disfrutar de ir creciendo como amigos, como hijos tuyos. Hoy bendigo la vida de cada uno de los aquí presentes, su contexto, su familia, su realidad. Y te pedimos que nos des esa sabiduría abundante que necesitamos para lo que sigue. Qué bueno entregarte no solo este resto de días y de años, sino el resto de nuestra vida para que te glorifiques en ella. Llévanos, Señora, a tener la guía, la motivación y la pasión de tomar decisiones de tu mano. Que la toma de decisiones a través de tu presencia, de tu acompañamiento sea uno de nuestros actos favoritos en la vida. Gracias, Señor, porque basta pedirla para empezar a recibirla. También tú
palabra promete que no nos dejarás desviar a la derecha ni a la izquierda y que vas delante enderezando lo torcido. Por eso te entregamos nuestra realidad. Hoy te pedimos perdón, Señor, por la autosuficiencia y por esa manera que siempre hemos querido hacer lo que nos parece. Ayúdanos cada día, Señor, a caminar contigo, entendiendo que tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Te entregamos no solo, Señor, nuestra vida y destino, sino el de nuestra familia, el de nuestro entorno. Ayúdanos a servirte, a hablar de ti y también darte gracias porque nos has protegido de esta pandemia. Te seguimos pidiendo, Señor, esa protección y quedar bajo tu abrazo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Amén. Recordemos Amén. que los domingos también tenemos reuniones 10 de la mañana y 6:30 de la tarde para los que quieran compartir ese espacio. Un abrazo grande, que estén muy bien. Dios les bendiga. Abrazo para todos. Que Gracias, bendiciones. Carlos. Que estén muy Saludos. bien. Muchas gracias por todo. Chao, Buen chao. día, feliz fin de Gracias, semana. Carlos. Dios les Gracias, bendiga. Rafael. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por tu participación. Excelente. Bendiciones. Que Dios les Bueno, bendiga. muy bien. Saludos a todos. Claro, que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Gracias. Bendiciones para todos. Un abrazo. Chao, José Manuel. Bendiciones para todos. Un abrazo. Amén. Bendiciones.